Historia de Enoc, hombre inmortal en el cielo con Dios. Es posible que hayas oído hablar del libro de Enoc, un libro controvertido con un contenido impactante que fue desterrado por la Iglesia Católica. Pero, ¿qué hay del nombre Enoc, el autor del libro? Era el único hombre de las dos personas que seguía vivo y fue invitado al cielo por Dios, lo cual está registrado en la Biblia. Imagínate eso. Saltarse la muerte e ir directamente a la presencia del Señor. La historia de Enoc es corta en la Biblia, pero está llena de misterio y enseñanzas que pueden inspirarnos en nuestra relación con Dios. En este video, vamos a descubrir la vida de Enoc y cómo se ganó el favor de Dios de una manera tan extraordinaria. ¿Por qué fue elegido por Dios? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida? No te vayas porque toda tu curiosidad se cumplirá desde la raíz hasta el final de este video. Antes de comenzar, si es la primera vez que lo ve, le deseo felicidad y que todos los benditos estén con ustedes. El contenido de este canal te llevará al mundo de las historias bíblicas en el que las enseñanzas de Dios pueden ayudarte a mantenerte alejado de sus maldiciones y fortalecer tu conexión más cercana a Dios. Si eres hijo de Dios, sigue el contenido de nuestro canal, dale a me gusta y comparte el contenido en este canal para difundirlo y comparte bendiciones, así como el amor de Dios a Enoc y a todas las personas de este mundo. Amén. Una de las personas más conocidas en el Antiguo Testamento es Enoc. Él es el único que no tuvo que fallecer, junto con Elías, el profeta. En la Biblia, Enoc no ocupa mucho espacio. Solo hay 3 breves pasajes sobre él en la Biblia: Génesis 5, 21-24, Hebreos 11:5, Judas 14, 15. Sin embargo, estas pocas pinceladas pintan un cuadro de un hombre lleno de fe. Podemos aprender mucho de su fe hoy en día porque no era simplemente un hombre que caminaba por fe, era, en particular, un hombre que anduvo con Dios. Génesis 5:24. Enoc agradaba a Dios porque no solo vivió su vida por fe en el Dios del cielo y de la tierra, sino que también vivió su vida en íntima comunión con Dios. Créanme, vale la pena perder el tiempo para profundizar en su biografía y su vida fiel como modelo a seguir para la comunidad cristiana. Como creyentes de Dios, obedecemos y seguimos los mandamientos de Dios, y viviremos una vida maravillosa y estaremos en el cielo con Dios como Enoc. El nombre Enoc significa en hebreo Hanoch, iniciación o iniciado. Y en la explicación extendida del glosario de la llave de Enoc, el que inicia en la luz. Hay al menos 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Génesis 4:17, 5:18, 25, 4, 46, 9. Debemos notar que, en Génesis 25, 4 y Génesis 46, 9, la NVI da el nombre Enoc, mientras que algunas otras traducciones, como la traducción de Darby, dan el nombre Enoc en su lugar. En ambos versículos, el nombre Enoc proviene de la misma palabra hebrea traducida como Enoc en Génesis 4:17 y Génesis 5:18. Otras traducciones dicen Hanoch o Enoch. La única diferencia es la ortografía inglesa. Solo el Enoc mencionado en Génesis 5:18 da a la Biblia alguna información significativa sobre él. Este Enoc era el tataranieto de Adán. Génesis 5, 22-24 dice: después de ser padre de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios durante 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió un total de 365 años. Enoc caminó fielmente con Dios, entonces ya no estaba porque Dios se lo llevó. Para cuando nos encontramos con Enoc en Génesis 5, muchas cosas han sucedido. No solo se ha completado la obra de la creación, sino que generaciones de humanidad después de la caída han surgido y han comenzado a demostrar las realidades del pecado. Caín y Abel encarnan la primera escena de asesinato y martirio de la historia. El retrato familiar de Adán está destrozado, y Eva, la madre de todos los seres vivos, es también la madre de los corazones rotos. Sin embargo, la gracia de Dios ha impedido casi todas las repeticiones de la depravación de Caín. Y la gracia de Dios se puede ver incluso en las habilidades vocacionales comunes con las que Él ha dotado al hombre.
Se construyen ciudades, se compone música y, lo que es más importante, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor 4:26. Hay, sin embargo, una excepción obvia. Lamec aparece cerca del final de Génesis 4, una figura molesta que debe incluirse en cualquier estudio de Enoc. Lamec es la antítesis de Enoc, pero están destinados a ser vistos como actores en el mismo escenario, continuando la tensión establecida en Caín y Abel. Caín y Abel no solo fueron los dos hijos de Eva, sino que también marcaron el comienzo de lo que se convertiría en dos reinos opuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás. En Caín y Abel, el conflicto entre los dos descendientes o simientes de Génesis 3:15 continúa. Esa tensión continúa desarrollándose en la historia a medida que Lamec, el séptimo hijo de Adán en la línea de Caín, se exalta orgullosa y jactanciosamente. Es un constructor del reino de la peor especie, ya que su único objetivo es glorificarse y entretenerse. Esto está perfectamente claro en su afirmación ruidosa y autoengrandecedora de haber matado a un hombre en Génesis 4, 23-24. Él es Caín perfeccionado, como lo demuestra su voto. Si la venganza de Caín es séptuple, entonces la de Lamec es 77. Lamec, según su propia confesión, es 10 veces más orgulloso, santurrón y asesino que Caín, y ha jurado tomar la ley en sus propias manos y llevar a cabo el juicio como si fuera Dios. Lamec, el séptimo hijo de Adán, es fiel a la simiente de la serpiente. Enoc, por su parte, jugará frente a Lamec. Enoc, el séptimo hijo de Adán, desciende del linaje más fiel de Set. En otras palabras, si hicieras un árbol genealógico de los descendientes de Adán, Lamec y Enoc estarían 7 generaciones más abajo, pero en lados opuestos, uno en la línea de Caín, el otro en la línea de Set. Un bando será elegido y leal, mientras que el otro será rechazado y rebelde. Enoc claramente pertenece a los fieles, y en lugar de exaltarse a sí mismo como Lamec, es un hombre de humildad y fe. Enoc camina con Dios. Caminar con Dios en Génesis no se limita a Enoc. La misma maravillosa afirmación se da a Noé 6:9 y Abraham 17:1, 24:40, y la frase implica que estos hombres piadosos vivían en comunión con Dios y de acuerdo con los caminos de Dios. Más adelante en las Escrituras, Dios enfatizó con frecuencia la necesidad de Israel de caminar en sus caminos para mantener una comunión adecuada con Él. Enoc anduvo en los caminos de Dios a través de la fe en medio de una generación torcida y perversa. Enoc nació en la 7ª generación de Adán. Nació en un mundo corrupto. Físicamente, la gente de ese tiempo estaba evidentemente cerca de la perfección que Adán y Eva habían perdido, lo que explica sus largas vidas. Sin embargo, la moral y las relaciones con Dios eran malas para la mayoría de las personas. La violencia era generalizada. Ya había comenzado con los hijos de Adán y Eva cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Al parecer, uno de los descendientes de Caín se enorgullecía de ser aún más brutal y vengativo que Caín. Justo una generación después de Caín, se añadió otro mal, la blasfemia. La gente empezó a invocar el nombre de Dios, Jehová, no por respeto, sino para profanarlo. Génesis 4:8, 23-26. Durante el tiempo en que Enoc creció, este clima de desprecio a Dios estaba en todas partes. Enoc se enfrentó a una elección: ¿llegaría a ser como sus contemporáneos? ¿O escogería a Jehová, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra? Tal vez lo que había aprendido acerca de Abel lo conmovió profundamente. Abel había adorado a Dios de una manera que agradaba a Dios y había muerto como mártir por ello. Enoc se puso del lado de Dios como lo hizo. Como dice Génesis 5:22, anduvo con el Dios verdadero. Esto claramente lo distinguía de su entorno, era un hombre temeroso de Dios en un mundo impío. Enoc es la primera persona en ser descrita de esta manera en la Biblia. En el mismo versículo, la Biblia dice que Enoc continuó caminando con el Dios verdadero incluso después del nacimiento de su hijo Matusalén.
Enoc tenía 65 años en ese momento. No sabemos mucho sobre su familia, incluido el nombre de su esposa y cuántos hijos e hijas tuvo. Pero como hombre devoto, ciertamente quería mantener a su familia como Dios quería que lo hiciera. Ciertamente sabía que Dios espera que un hombre permanezca fiel a su esposa. Génesis 2:24 y ciertamente hizo todo lo posible por criar a sus hijos para que fueran fieles adoradores de Jehová. ¿Lo consiguió? La Biblia solo proporciona pistas vagas. El hijo de Enoc, Matusalén, es la persona más anciana mencionada en la Biblia y murió en el año del diluvio. Nada se sabe de su fe. Matusalén tuvo un hijo, Lamec, y Lamec tenía una fuerte fe en que su esperanza de vida se superponía a la de su abuelo Enoc por más de 100 años. Dios movió a Lamec a hacer una profecía acerca de su hijo Noé, la cual se cumplió después del diluvio. Noé, al igual que su bisabuelo Enoc, anduvo con el Dios verdadero y así también se apartó de su entorno. Enoc y Noé nunca se conocieron. Pero Enoc dejó un valioso legado a sus descendientes. Es posible que Noé se enterara de su padre, Lamec, de su abuelo Matusalén o incluso del padre de Enoc, Jared, quien no murió hasta que Noé tenía 366 años. Génesis 5, 25-29, 6-9, 9-1. Enoc era muy diferente de su antepasado Adán. Adán era perfecto, pero se opuso a Jehová, dejando a sus descendientes un mundo de rebelión y sufrimiento. Enoc era imperfecto, pero fue fiel a Dios y por lo tanto dejó a sus descendientes un legado de fe. Cuando Enoc tenía 308 años, Adán murió. No sabemos si los descendientes de Adán lloraron la pérdida de este hombre egoísta. Pero una cosa es cierta, Enoc anduvo firme con el Dios verdadero. Génesis 5:24. Esto nos lleva a Enoc siendo arrebatado. Según Génesis 5:24, Enoc no experimentó la muerte. Vivió una vida llena de fe, caminando con Dios, hasta que Dios se lo llevó. ¡Qué magnífica declaración! El texto no dice que Enoc simplemente fue al cielo, aunque indudablemente lo hizo, sino más bien que Dios adoptó a Enoc como alguien cuya relación con Dios comenzó en la tierra y continuó en los gozos de la eternidad. Abel es el primer ejemplo no solo de martirio, sino también de aquellos que atraviesan el velo de la muerte para unirse a Dios en el cielo. Sin embargo, Enoc no experimenta la muerte. Entra en el descanso eterno de Dios como alguien que vivió por fe, caminó con Dios y fue transportado milagrosamente a la presencia de Dios. Estas son las dos entradas al cielo, los que mueren y, sin embargo, viven al ser resucitados al otro lado de la muerte, y los que están vivos al regreso de Cristo y simplemente son llevados a la bienaventuranza de la vida eterna sin experimentar la muerte. Durante el ministerio de Enoc en la tierra, su profecía Judas 14:15 es la primera que un ser humano ha hecho, hasta donde nos dice la Biblia. Lo que llama la atención aquí es lo que también podemos ver en otras escrituras: algo en el futuro se presenta como si fuera algo presente o ya pasado. Dice aquí, el Señor ha venido a hacer juicio, aunque el Señor aún no ha venido a juzgar. La razón por la que dice ha venido aquí es porque Dios quiere mostrar que Él está por encima del tiempo y que las cosas ha decidido que sin duda sucederá. Su decisión es tan cierta como algo que está sucediendo actualmente o que ha pasado. La profecía de Enoc contiene un mensaje de gracia, por un lado, porque habla de santos que pueden acompañar al Señor Jesús cuando aparezca para establecer el reino. Pero el verdadero contenido de su profecía es el juicio que el Señor ejecutará cuando venga. En términos de juicio, Enoc habló del Señor Jesús apareciendo en poder y gloria, y para aquellos que los impíos hablan en contra de los creyentes, también conocidos como atacar directamente al Señor Jesús mismo. Todos ellos serán juzgados en el día del juicio en un tiempo de impiedad, y no solo se llevará a cabo el juicio, sino que los malvados también serán condenados. Como resultado, el diluvio fue una especie de cumplimiento previo de esta profecía. Porque el diluvio vino sobre el mundo de los impíos, 2 Pedro 2:5, y mató a todas menos a 8. Lucas 17:26.
27 muestra la conexión entre el diluvio y el juicio venidero. Su profeta fue mencionado en su famoso libro místico prohibido, el libro de Enoc. Dependiendo de la tradición cristiana de la que provengas, puedes considerar que el libro de Enoc es canónico, pero en este video operaremos sobre la Biblia canónica, solo compuesto por 66 libros, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento como normalmente sabemos. Colocando el libro de Enoc como seudónimo, en otras palabras, un autor que se identificó a sí mismo en nosotros para ver. El libro de Enoc, en este caso, un hombre que usa un seudónimo. Muchos creen que la Biblia en realidad cita el libro de Enoc en Judas 1:14 y 15 y Pedro 4:6. Ambos pasajes parecen tomar porciones de la tradición del libro de Enoc. En ambos casos, el libro de Enoc es un texto apocalíptico que habla del fin del mundo, los ángeles, las profecías de los Nefilim y los castigos para los malvados después del diluvio. Es un texto un tanto paralelo a lo que vemos que sucede en el Apocalipsis. Como cristianos, vivimos en un mundo cada vez más depravado moralmente que llegará a su fin. Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia del Apocalipsis que aún vive en un mundo malvado. Estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no sabemos cuándo regresará Jesús, experimentamos los dolores de la muerte. Los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un rapto. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses 4, 3-18, participarán juntos en este evento tantos cristianos que ya han muerto como muchos que aún están vivos. Por lo que, en cualquier caso, viviremos el rapto. Aquí quiero recordarles de nuevo acerca del rapto de Dios, el cual marca un evento crucial mencionado en Hebreos 11:5. Leemos que Dios se lo llevó para que no viera la muerte. Pero, ¿por qué se llevaron a Enoc a la edad de 365 años cuando la esperanza de vida promedio en ese momento era de más de 900 años? Génesis 5:5. ¿Fue tal vez porque su vida estaba amenazada por los impíos? Como se mencionó, Enoc ciertamente tenía en mente a sus contemporáneos cuando habló de los días venideros en su profecía. Como deja claro el capítulo 6, vivió en una época muy impía. Enoc, que caminó con Dios, ciertamente molestó a las personas en este mundo sin Dios. Y probablemente incluso más que eso. Como los cristianos saben por 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Sabemos algo de esto en la práctica? El hecho de que las personas que vivían en el tiempo de Enoc generalmente no contaban con Dios también se puede ver en el hecho de que esperaban a Enoc después de su rapto. Una intervención de Dios estaba obviamente más allá de su imaginación. ¿Cómo sabemos que se le buscaba? De Hebreos 11:5, y no fue hallado, porque Dios se lo había llevado. Cualquiera que no sea encontrado debe haber sido buscado. A los 365 años de edad, Enoc era bastante joven para los estándares de su tiempo cuando dejó esta tierra. Y, sin embargo, fue una vida completa, de lo contrario Dios no habría terminado su carrera. Se menciona en las Escrituras que Enoc ya había vivido durante 365 años, más de 4 veces más que las personas en los días modernos. Una edad inimaginable para nuestros estándares. Pero en comparación con sus contemporáneos, todavía era bastante joven. En aquel entonces, hace más de 5.000 años, las personas vivían mucho más tiempo que hoy. Cuando Enoc nació, el primer hombre, Adán, ya había vivido más de 600 años y viviría otros 300 años. Algunos de los descendientes de Adán vivieron aún más tiempo. Así que es seguro asumir que Enoc, a los 365 años, parecía un joven enérgico. Todavía tenía mucha vida por delante, o eso parecía. El número 365 puede ser en sí mismo una indicación cierta de esta completitud, ya que 365 días hacen un año completo. Lo importante no es la duración de nuestras vidas, lo importante es que se puede decir que hemos servido a la voluntad de Dios. CFHCH 13:36.
Génesis 5:24 dice que Dios se llevó a Enoc. Hebreos 11:5 deja claro que esto se refiere al rapto de Enoc. De este pasaje, también aprendemos por qué Enoc fue arrebatado, tenía el favor de Dios. ¿Y cómo obtuvo este favor? A través de su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por lo tanto, la fe viva que mostró en su vida diaria fue una causa decisiva de su arrebatamiento, por la fe. Enoc fue arrebatado. Ese es el significado de esta declaración, no que él creyó en su rapto y, por lo tanto, fue arrebatado. Pero todo lo que necesitamos aquí es ser como él. Enoc, ser llevados con Dios en el rapto. Durante este tiempo, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Después de eso, nosotros, los que estamos vivos en la tierra, seremos arrebatados como ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con Cristo para siempre. En resumen, Enoc recorrió su camino con Dios durante 300 años. Ciertamente pasó por altibajos, pero ninguno de ellos lo disuadió del camino que había elegido. ¿Nosotros también podemos? La respuesta depende de ti, siempre y cuando mantengas tu fe en Dios para siempre. Tú y nosotros seremos arrebatados, llevados al cielo por nuestro Señor. Siempre que estás impaciente o cansado de caminar por el camino a menudo incómodo con Dios después de un periodo de tiempo mucho más corto, créeme, solo aguanta la respiración y sigue orando. Ora a Dios, y Él puede escucharte porque Él es la luz, Él es el camino que nos lleva al cielo, y Él nos salvará de nuestros pecados. Él te mostrará el camino para salir de las tinieblas y de los miserables pecados de la humanidad. Dios tiene control absoluto sobre todo ser viviente en esta tierra. Con su amor infinito por la tierra, Él nos dará una vida maravillosa y la promesa de llevarnos al cielo. Entonces, ¿quieres ir al cielo para encontrarte con Dios? ¿Quieres vivir como Enoc, protegido por Dios y arrebatado? Para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y llevar amor, paz y justicia al mundo, debemos resistir los deseos de Satanás y esforzarnos por una vida que se alinee con las enseñanzas y la voluntad de Dios. Buscamos la presencia de Dios, confiando en sus promesas. Que crezcamos en sabiduría, compasión y comprensión, nutridos por las hojas de este árbol. Y cuando nuestro llegue el momento, que entremos en esa ciudad celestial, para siempre en comunión con nuestro Creador. Si tiene alguna pregunta o pensamiento sobre este tema, no dude en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima, que Dios te bendiga en tu viaje.